Hola doctora, Hola. buenas noches. Listo, yo creo que arrancamos por lo que son dos temas. Son dos temas corticos, son dos presentaciones que vamos a hacer el día de hoy, la de la semana pasada que fue festivo y esta semana, ¿vale? Ya con estos temas daríamos por terminado prácticamente el corte y tendríamos el parcial la otra semana. Entonces, más o menos para que sepan. Vamos a hablar el día de hoy de mutaciones, es el primer tema, y el segundo tema son, pues, exámenes en genética, exámenes diagnósticos en genética. ¿Por qué incluí este tema de mutaciones? Porque, pues, como han visto en las presentaciones anteriores, hemos visto todo lo que son alteraciones en los cromosomas, digamos que las alteraciones en los cromosomas, que, pues, es lo más básico, que es el cariotipo, y pues alteraciones de rearreglos en esos cromosomas que también están ahí involucrados, es decir, si hay alguna pues alteraciones estructurales inicialmente que son a nivel del cariotipo también y alteraciones de rearreglos que también son esas estructurales, sino que son de un tamaño muy pequeño que toca verlas por otras técnicas como la hibridación, que eso también lo mencionamos en las diapositivas anteriores. Entonces, hay otros tipos de alteraciones genéticas en donde no abarca como tal el tamaño del cromosoma, pero sí me abarca la secuencia genética, la secuencia de ese gen específico. Y estas son las mutaciones. ¿Listo? Entonces, esto es importante porque normalmente nosotros hablamos de muchas enfermedades y se dice, no, hay una mutación, o hay una variante, o hay un cambio en tal gen, pero pues realmente qué significa eso y qué implica eso es lo que vamos a hablar. Entonces, primero que todo, el término mutación pues es para que me entiendan y eso, pero ya el término mutación no se usa prácticamente, sino es el término de una variante. O sea, mutación lo van a reemplazar por variantes. Variantes ya sean patogénicas o probablemente patogénicas, o benignas o probablemente benignas, o de significado incierto, que son los 5 tipos de variantes que podemos encontrar. ¿Listo? Entonces, ya para arrancar, ¿qué es una mutación? Es una alteración o un cambio heredable en ese material genético en donde lo más importante es determinar la frecuencia de esa mutación. Se considera una mutación o una variante patogénica dependiendo de la frecuencia, tiene que ser menos al 1%. El polimorfismo es una variante en la secuencia sin efectos obvios en el genotipo de ese paciente. ¿Cuál es la diferencia? Que los polimorfismos están en más del 1%. Entonces esa es la diferencia entre una mutación y un polimorfismo. Van a encontrar ustedes, y esto es importante, porque, pues como ven, ambos son cambios en la secuencia. Lo que pasa es que hay uno, que es el polimorfismo, que no tiene un efecto como tal en el genotipo del paciente. Entonces, y la mutación, pues sí me va a tener un efecto, porque pues vamos a tener el efecto y la alteración a nivel de la proteína, y esto va a ser lo asociado y lo explicado por esos términos. Es importante que tengan en cuenta que hay muchos cambios que a veces los laboratorios reportan como variantes patogénicas o como mutaciones, y cuando uno realmente hace la búsqueda y realmente notifica mediante bases de datos y corrobora, no son mutaciones, sino son polimorfismos. Entonces, las mutaciones pueden ocurrir tanto en células somáticas como en germinales. Y esto es completamente, hay un término que quiero que quede muy claro. Las células somáticas es cuando no son heredables y están implicadas en procesos tumorales, y las células germinales son las que pueden perpetuarse y son las responsables de las enfermedades hereditarias. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros hablamos de una mutación o una variante para una enfermedad hereditaria, es decir, nacen con la alteración en ese gen, y con base en eso, pues pueden tener la enfermedad, o en el caso de tumores, mayor predisposición o susceptibilidad. A diferencia de una variante en una célula somática, que es que ellos no nacen con la alteración, sino que se da con el tiempo. ¿Listo? Este es importante ejemplo en cáncer hereditario. Muchos pacientes se les hace estudios y dicen, no, es que tiene un cáncer, no sé, un cáncer de mama. Pero cuando todos los cánceres, absolutamente todos los cánceres, pues son genéticos, porque ustedes saben, para que se lleve a cabo un proceso tumoral y todo lo que implica, pues son alteraciones a nivel de oncogenes o promotores que hacen que se haga esa susceptibilidad y se altere todo lo que es la mitosis y la proliferación celular. Sin embargo,
Cuando una mutación es hereditaria, entonces es cuando se nace con esa alteración y eso incrementa un riesgo para que tengan mayor predisposición o susceptibilidad de tener cáncer en cualquier momento de la vida. Esos son los síndromes de cáncer hereditario. Entonces, ejemplo, la misma paciente con cáncer de mama que tiene 70 años, resulta que le hacen el estudio y le hacen un estudio en el tumor. Entonces, cogen el tumor, le hacen una biopsia, lo mandan y resulta que en ese tumor le hacen exámenes como un MammaPrint o otros exámenes de genética donde van a determinar riesgos para ese cáncer y si responde o no responde a tratamiento. Y resulta que ahí se encontró una alteración en un gen que es P53. Ojo, si es solamente de mama, o sea, de ese tumor, decimos, bueno, sí es eso, pero pues realmente eso implica que vaya a tener mayor repercusión o no. Nos toca corroborarlo al hacerle un estudio en sangre. ¿Por qué? Porque es cuando se tiene una alteración hereditaria de esa célula germinal, absolutamente todas las células de tu cuerpo tienen esa alteración. Cuando se habla de células somáticas, pues es la que está en el proceso confinada realmente al proceso tumoral. ¿Listo? Entonces a esa misma paciente se le hace el estudio genético y resulta de sangre y resulta que no tiene mutación en células germinales en P53. Entonces uno dice, bueno, ya cambia un poco el panorama. ¿Listo? Entonces esto es completamente importante que lo tengan claro. Tipos de mutaciones. Realmente nosotros hablamos de mutaciones como tal, de variantes, es a nivel molecular. Pero pues siempre van a encontrar, y por eso lo traigo acá a colación, que lo encuentran en algunos casos como a nivel del cromosoma, que todos los reordenamientos que ya vimos son considerados mutaciones, y pues esos son alteraciones cromosómicas y reordenamientos. Y todo lo genómico de la segregación cromosómica, las divisiones celulares meióticas y el molecular en un par de bases que ocurra explícitamente. Entonces, mutaciones que podemos encontrar, mutaciones genómicas, cromosómicas y génicas. Entonces, las mutaciones genómicas es la mala segregación, es decir, lo que ya hemos visto a nivel cromosómico, que son las aneuploidías. Las mutaciones cromosómicas son todo lo generado con los rearreglos cromosómicos, es decir, las estructurales. Y las mutaciones génicas, que son las que vamos a ver ahora, que son exclusivas de la secuencia de ADN de los genes. ¿Listo? Entonces, ¿qué es un gen? Pues es una secuencia lineal de pares de nucleótidos que tienen información genética almacenada y que codifica para una RNA. La verdad es que puede codificar para muchas cosas, pero en general para una RNA. Entonces acá lo que vamos a encontrar pues es una cantidad de nucleótidos que están ahí asociados y pues con base en esos nucleótidos vamos a determinar el cambio de eso. Entonces, ¿qué vemos acá? La secuencia de nucleótidos y vemos adicionalmente esa secuencia que nos va a codificar para ese RNA. Entonces, las bases moleculares para una mutación son dadas por cualquier cambio heredable y que va a interrumpir o a alterar la información codificada. Entonces, eso es lo que cualquier cambio que ustedes puedan encontrar en una de estas células, de esta secuencia de genes que vayan a encontrar, pues eso nos va a determinar un cambio. Entonces, ejemplo, acá ustedes ven esta secuencia y acá ven esta otra secuencia. ¿Qué nos cambió? Esta letra TA por esta letra GT. Pues automáticamente la codificación va a ser diferente porque ya no va a ser una adenina con una timina, sino una citosina con una adenina. ¿Listo? Entonces, las mutaciones génicas son las alteraciones en la secuencia del ADN en un único gen y que son heredables. Cambian una forma alélica de otra, entonces esto es importante porque uno implica un aporte muy importante para la evolución porque son esos cambios a nivel de esas secuencias los que ha determinado que sea una fuente de variabilidad genética. Eso es lo que hace que nosotros seamos diferentes, por eso es que hay cambios que son buenos y hay cambios que son asociados a enfermedades. Hay cambios que son buenos, es decir, que son benignos, que son los que hacen que cada uno de nosotros seamos únicos. Son importantes en la evolución porque dependiendo si están conservados o no están conservados, se mantienen mediante diferentes especies. Son la causa de enfermedades, como les digo, hay cambios que son asociados a enfermedades y pues permite probar los procesos biológicos. El origen, principalmente durante la replicación del DNA y por acción de agentes físicos o químicos o ambientales con efecto mutagénico que también puedan estar influyendo en este caso. La clasificación, entonces encontramos las que son espontáneas, que aparecen de forma aleatoria, que no tienen ninguna implicación asociada, y las inducidas,
que son las que intervienen con un agente mutagénico y son más frecuentemente que las espontáneas, es decir, tenemos un agente externo que nos induce a un tipo de mutaciones específicas. Entonces, como hablábamos, pueden ser por errores en la replicación o por lesiones espontáneas que puedan estar asociadas. Entonces, encontramos las mutaciones puntuales, en donde en esas mutaciones puntuales vamos a encontrar transiciones y transversiones que se pueden dar por cambios tautoméricos. Adicionalmente a eso, podemos encontrar mutaciones en ese marco de lectura que se dan por inserciones o deleciones y las mutaciones dinámicas como la expansión de tripletas. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de la sustitución de bases, es decir, de las primeras que estamos acá, ahí lo que podemos decir es, uno, son las mutaciones puntuales. Hablamos de puntual cuando se reemplaza un único nucleótido por otro nucleótido. En estas encontramos las transiciones y las transversiones. Entonces, en las transiciones es porque se cambia una purina por una purina o una pirimidina por una pirimidina, y en la transversión una purina por una pirimidina. ¿Recuerdan qué es una purina y una pirimidina? ¿Cuáles son? Las bases púricas y las bases pirimidínicas. Adenina, guanina son purinas y timidina, citosina son pirimidinas. Ok, uracilo, perfecto. Entonces, hablamos de transiciones cuando es solamente purina con purina o pirimidina por pirimidina, y las transversiones cuando es una por la otra. ¿Listo? Entonces, acá encontramos las transiciones, que es un cambio de una purina por, de purina por, o de, perdón, de purina por purina o de pirimidina por pirimidina, en donde aquí lo que vamos a encontrar es que observan la secuencia y en esa secuencia pues van a encontrar exactamente los cambios que puedan llegar a encontrarse. Que acá lo que nos cambió es ATT, CCCGA, acá. Una A. Sí, señora. Aquí solamente tuvimos fue este cambio de una citosina. Y acá en la transversión tenemos el cambio de una purina por una pirimidina, que esta sí va a ser diferente. Y en ese cambio encontramos en esta parte de las timinas, que ven acá timina adenina, pero acá sí vemos timina por una citosina. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de las consecuencias de las mutaciones puntuales por esa sustitución de nucleótidos, encontramos. Ya hablamos de las puntuales, que en general pues era para mirar si era transición o transversión, y ya cuando hablamos de esa sustitución de nucleótidos podemos encontrar diferentes tipos. Una, que son las nonsense, que son las de codón de parada, es decir, esta hace que la proteína que se está codificando pare automáticamente y pues desde ahí se altera todo lo que es el marco de lectura. Otra, que son las missense, que es que cambia un aminoácido por otro aminoácido. Encontramos las mutaciones sinónimas, es que puede cambiar el nucleótido, pero van a codificar para la misma proteína, por eso van a producir el mismo aminoácido. Las mutaciones neutras, que es que no cambia la polaridad, y las mutaciones en el sitio del splicing, que eso también es, y estas son completamente importantes porque estas tienden a ser de las más patogénicas. Entonces, tenemos las silenciosas o las sinónimas, que estas lo que hacen es que no me va a alterar el producto polipeptídico, y es decir, lo que hace que, ejemplo, tengamos en este caso las bases, esas bases en este caso GUA, que me codifican para una valina, pero esta GUA puede cambiar por una GUG y me va a codificar para el mismo aminoácido que es una valina. Es decir, hubo un cambio de esta secuencia por esta secuencia, es decir, la A por la G, pero codificaron para el mismo aminoácido. Estas muchas veces no tienen una implicación tan importante a nivel patogénico, sin embargo, sí producen alteración. ¿Listo? Entonces, esto es importante que lo tengan en cuenta. Aquí que se observó el cambio, tenemos acá adenina, adenina, timina y acá adenina, adenina, citosina, en donde este cambio va a codificar para esta secuencia, que es una leucina, y me codifica para este otro aminoácido, que es una leucina. Es decir, me codifica para lo mismo, por lo cual es una silenciosa o sinónimo.
Tenemos la missense, que es el cambio de sentido, en donde acá lo que vamos a ver es que ese cambio sí me va a codificar para un aminoácido diferente. Ahí lo importante también es determinar si está conservada o no está conservada, es decir, si tiene una función química diferente o no, y eso es importante para cuando nosotros estamos mirando, ejemplo, cuando tenemos variantes inciertas, que no tenemos seguridad como tal de qué efecto puede tener en el paciente, o si es la causa del cuadro clínico, nosotros pasamos a mirar todo esto, si está conservado o no está conservado, si se respeta o no se respeta a nivel de otras especies, porque eso nos da cierto grado de importancia para nosotros poder determinar si está o no está asociado en el cuadro clínico del paciente. ¿Listo? Entonces acá lo importante es que sí afecta ese aminoácido, esa alteración proteica en la que se está determinando. Entonces acá, ¿qué es lo que se tiene? Se tiene en este caso la secuencia de UUC, y acá hubo el cambio por UCC, pero este sí me codifica por una fenilalanina y este sí me codifica para una serina. Entonces esto sí va a ser completamente diferente. Lo mismo acá, cambio esta adenina por esta citosina, y esto lo que hace es que me codifiquen para aminoácidos diferentes, histidina y prolina. ¿Listo? Entonces eso hace que el cambio de ese aminoácido, pues que eso implique en el funcionamiento de la proteína. Están las nonsense, que estas son de las más patogénicas, en donde encontramos que son las nonsense o sin sentido, y esta lo que me genera son codones de paradas. Es decir, el cambio de la secuencia de ese aminoácido que se va a generar hace que no se codifique como tal y se pare. ¿Qué significa esto? Entonces tenemos acá por lo menos UGC, me codifica para una cistina por el UGA, y esto me produce de una vez el codón de parada. ¿Listo? Entonces, es decir, no se continúa codificando toda la proteína, sino que se para. Esto es importante, ¿por qué? Porque ustedes pueden decir, no, todos los pacientes con una mutación o con una variante patogénica en nonsense, pues van a tener el mismo fenotipo o va a tener un cuadro clínico súper severo. Hay pacientes en los que uno no lo encuentra tan severo, ¿por qué? Porque depende de la ubicación de donde hubo el codón de parada, es decir, si ya se había llevado a cabo y si ya se había codificado cierta proteína, cierta cantidad de proteína, o si comenzó al inicio de esa codificación de la proteína. ¿Por qué? Porque si te alcanzó a obtener cierto porcentaje o cierta cantidad de proteína, pues eso hace que se determine cierta función y se exprese y no tenga tanta severidad como si hubiese ocurrido al principio de la secuencia. ¿Listo? Entonces, aquí lo que encontramos es simplemente el cambio de esta C por esta T, que nos determina a un codón de parada. Tenemos, entonces ya vimos las primeras que eran los cambios, la sustitución de las bases. Ahora vamos a encontrar las mutaciones en el marco de lectura. Estas mutaciones en el marco de lectura, que son las frameshift, lo que hace es que son causadas por inserciones o deleciones de uno o más nucleótidos en cualquier punto a lo largo del gen. Entonces, tienen la secuencia ya determinada y sin embargo se involucra cualquier nucleótido en esta secuencia. Puede ser que se involucre o se pierde, o sea, la inserción o la deleción, es decir, que se pierde cierto nucleótido. En este caso, se insertó una C y en este caso se eliminó esa A. ¿Qué ocurre en esto? Pues esto automáticamente me cambia el marco de lectura. ¿Por qué? Porque ya no se va a leer como se leía CATGG, sino CAC TGG. Eso quiere decir que anteriormente estos tres me codificaban para un aminoácido, este otro como para otro aminoácido, y acá continuaba. Al tenerlo diferente, ya no era CAT, sino CAC, entonces se me corrió la codificación para cada uno de los aminoácidos. Por eso, esos frameshift siempre me tienden a correr los marcos de lectura, por eso se llaman así, ya sea por inserción o deleción, y la mayoría de las veces terminan en codón de parada. Entonces, cuando hablamos de mutaciones en el marco de lectura, entonces es importante tener en cuenta, aparte de lo que ya vimos, si es in-frame o es out-frame, es decir, si está dentro del marco o por fuera del marco. Es decir, si producen ese corrimiento o no producen ese corrimiento de lectura. Puede ser que acá tenemos una secuencia de 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, y se va acá un número, por lo menos este 3, 12,
y al irse simplemente este 3 se pega acá y continúa igual. Pero puede ser, y esto ya sería un inframe, porque se fue una, pero no afectó el marco de lectura. ¿Listo? O que se inserte un 1, 2, 3, una secuencia de 1, 2, 3 que tampoco me va a marcar ese marco de lectura. Me va a cambiar ese marco de lectura. Y están las outframe, que son las que producen ese corrimiento del marco de lectura por ganancia o pérdida de un número de bases no múltiplos de 3. Es decir, se fue solamente este 1 y pues automáticamente se van corriendo todas. ¿Listo? Ahora, tenemos de lesión, que es una pérdida de material genético, en donde pueden ser por múltiplos de 3 o no múltiplos de 3. Y dependiendo de si son múltiples o no de 3, pues esto me va a determinar si me codifica o no para qué aminoácido y si me corre o no me corre el marco de la lectura. Entonces aquí lo que simplemente es para mostrar, tenemos una CAT que estaba y esa CAT si se va a esta A, nos queda CTC y se corre este marco en este. Entonces vamos a tener una secuencia de aminoácidos que ya va a ser incorrecta y lo cual hace que haya un mal funcionamiento de la proteína. En esta parte tenemos ya con alteración del marco de lectura, en donde tenemos mutaciones frameshift. En esta lo que vamos a encontrar es que estas sí me van a resultar en una secuencia anormal de esos aminoácidos, en donde pues lo que se va a mirar es que me está alterando esa secuencia de esa base. Doctora, Dime. ¿tú me podrías hacer para devolverte una diapositiva atrás, por favor? ¿Esta? Otra, la otra, ¿Esta? esa. Sí, gracias. Listo. ¿Listo? Sí, señora, gracias. Listo. Entonces, aquí lo que vemos es la inserción de nucleótidos. Esto es realmente lo que nosotros vemos cuando nosotros vemos todo lo que es para mirar las mutaciones y lo que vamos a encontrar. Entonces, tenemos las regiones duplicadas, así lo encontramos nosotros cuando nosotros hacemos el análisis de una secuencia, en donde nosotros siempre tenemos una secuencia de referencia y la otra secuencia que estamos estudiando. Entonces, en la secuencia que estamos mirando, en esta secuencia de referencia en la que nosotros nos basamos, cada pico de estos que ustedes ven, cada pico representa un nucleótido específico en el cual nosotros estamos mirando y con base en eso nosotros sabemos si hubo un cambio o no hubo un cambio de esos. Es decir, cada vez que nosotros encontramos una mutación, nosotros siempre vamos a determinar el cambio de estos nucleótidos. ¿Listo? Y pues ustedes ven que están de colores diferentes porque esos colores son los que nos determinan el tipo de base que es. ¿Listo? Entonces acá simplemente es para mostrarles, pues cuando hay unas inserciones, si se duplica o no se duplica, a veces se tiende a duplicar el material genético, otras veces no se duplica, pero acá era más que todo para que vieran la forma en la que se observan todo lo de las mutaciones. ¿Listo? Entonces acá encontramos la inserción, en donde en esa inserción tenemos, en este caso, se insertó este nucleótido, y esto pues automáticamente hace que ya no me codifique para el mismo aminoácido, que esto codificaba para las histidinas, acá ya no me está codificando y automáticamente ustedes ven que se empieza a correr ese marco de lectura. ¿Listo? Entonces vamos a tener una secuencia de aminoácidos diferente, que esta no va a ser correcta a la que tenemos de referencia y el cual puede producir esa proteína pues truncada, que es lo que les digo que la mayoría de veces tiende a producir. Acá es lo mismo para observar esa inserción con la alteración del marco de lectura, en donde encontramos, por lo menos esto es para unas enfermedades como la enfermedad de Tay-Sachs, en donde encontramos el alelo normal, acá se insertan, entonces hay el cambio de este y se inserta toda esta parte, y al insertar estos 4, pues automáticamente vamos a tener diferente codificación. Entonces ya tenemos las mutaciones, unas que son las sustituciones de las bases, 2, tenemos las mutaciones que vimos que eran las del corrimiento del marco de lectura y 3, tenemos las mutaciones dinámicas que son las de expansión de tripletas. Entonces, estas se dan principalmente por el slippage del DNA de la polimerasa o el crossing over desigual que pueda ocurrir y estas son muy frecuentes en enfermedades como son las enfermedades que alguna de esas las vamos a ver durante los seminarios,
que son enfermedades neurológicas como enfermedad de Huntington, o podemos encontrar algunas ataxias asociadas que también están asociadas, o el síndrome de X frágil, que también se caracteriza por expansión de tripletas. Entonces, se dan principalmente por enfermedades neurológicas, tienen una expansión de un triplete, es decir, yo siempre les digo, es como si se les quedara pegada una canción, se repite, o sea, en las épocas anteriores, como cuando habían cassettes, yo creo que ustedes ni siquiera conocieron los cassettes, o no sé, pero hagan de cuenta un CD rayado, que empiezan los CDs y se pega la canción y repite, y repite, y repite, y repite lo mismo, esas son las mutaciones dinámicas, repite, repite, repite la misma nota, por decirlo así. Entonces, son de enfermedades mendelianas, se caracterizan porque tienen, esto es súper importante, las enfermedades por expansión de tripletas se caracterizan porque tienen un fenómeno de anticipación. Es decir, con cada generación se dan a edades mucho más tempranas. Se puede dar por alteraciones en la impronta y por la relación genotipo-fenotipo que puedan estar asociadas. Entonces, ¿cuáles se dan? Van a haber tripletes que se van a expandir, es decir, o a repetir, por eso se llama expansión de tripletas, porque se pega, hagan de cuenta que se pega. Entonces, lleva una secuencia y empieza CGG, 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 CGG. Dependiendo del número de copias, es que uno puede determinar si la persona está afectada o no está afectada. Lo mismo pasa para cada una de las enfermedades. Enfermedades como cuáles, síndrome de X frágil, que son pacientes que tienden a ser un poquito altos, que tienen los pabellones auriculares súper alados, la cara es así en los hombres, porque en los hombres tienen la cara grande y alargada, y son altos, son delgados y pues tienen un déficit cognitivo. Siempre todo paciente masculino que tenga un déficit cognitivo y que los otros estudios le salgan relativamente normales, obligatoriamente toca estudiar un X frágil. O que tengan antecedente, ejemplo de que les llegue un hombre que le va mal en el colegio y adicionalmente a eso la mamá tuvo una falla ovárica súper temprana y les llegó la menopausia casi al menos de los 40 años, ustedes automáticamente pueden empezar a sospechar porque en las mujeres un X frágil o que tengan alguna alteración en X frágil les puede dar lo que es alteraciones a nivel de la fertilidad y falla ovárica prematura. Está también en otras enfermedades como la enfermedad de Huntington, una distrofia miotónica, la atrofia vulvar espinal y la ataxia espinocerebelosa. Todos, como ven, son tripletes diferentes y dependiendo del número de las copias, pues nosotros determinamos si está o no está afectado el paciente. Entonces, esto es un ejemplo de la enfermedad de Huntington. Acá simplemente es para que vean, están un orden de todas las proteínas que está haciendo, pues de los aminoácidos, en donde vamos a encontrar acá los codones y vamos a encontrar cada uno de los aminoácidos para los cuales se está codificando. Entonces, este codón con estos nucleótidos va CAG y se empieza a pegar ese CAG, 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 CAG. Dependiendo del número de repeticiones, nosotros determinamos si sí hay o no hay enfermedad. En este caso, el gen mutado en este caso tiene más de 36 repeticiones y normal si tiene menos de 36 repeticiones. Es decir, en cada uno de estos codones, pues es una repetición. Entonces ustedes suman. Si tienen más de 36 repeticiones, pues automáticamente ustedes pueden decir que si se tiene, ese Huntington y si menos, pues que no lo tienen. ¿Listo? Acá es para ver las repeticiones de varias enfermedades, como ven son muchas las enfermedades que son causadas por expansión de tripletas y pues esto es completamente importante para el diagnóstico. ¿Por qué? Porque la técnica molecular o el estudio genético que se realiza es diferente y un estudio normal que se pida no me va a incluir este tipo de enfermedades. Entonces, aquí ya es relativamente como para un mini resumen en donde tenemos entonces tipos de mutaciones, el efecto en la proteína que va a tener, en donde tenemos mutaciones de sustitución, en donde esta va a ser sinónima y no sinónima, y en estas van a encontrar todos los que son las silenciosas, las missense, las nonsense y las del sitio del splicing. Tenemos las de lesiones, importante si es en múltiplo de 3 o no, porque dependiendo de eso, pues determinamos si corre o no corre el marco de lectura y dependiendo del tamaño de la lesión, puede resultar en una proteína con pérdida de función o con algo de expresión. Como les decía, si se alcanzó
a codificar un grado de proteína, una cantidad de proteína, pues la expresión no va a ser tan nula como si no se hubiese alcanzado. Y las inserciones, lo mismo, si son múltiples o no de 3, si afecta o no afecta el marco de lectura y si esta inserción es muy grande o no para saber si hay una terminación o un codón de parada o no. Y tenemos la expansión de trinucleótidos de las tripletas, que son las dinámicas porque pues van cambiando y estos se pueden afectar porque esto lo que me va a hacer es que me va a incrementar esa dosis génica pues al tener más cantidad de esas proteínas. ¿Listo? Ahora, la nomenclatura de una mutación. En esto no les hago tanto énfasis, pero sí quiero que ustedes sepan en qué consiste y qué es. ¿Listo? Entonces, siempre van a encontrar ustedes el ADN va a estar en mayúsculas las iniciales de los nucleótidos afectados precedidos de la letra C. Entonces, se empieza siempre por la letra C, si es un ADN, o sea, la copia de ese ADN, si es G, si es el genómico, M, si es ADN mitocondrial. O sea, dependiendo de la variante que se tiene, en qué ADN se analizó, pues ahí ustedes colocan o C, o G, o mitocondrial. ¿Listo? O puede ser de ARN, entonces colocan R. También puede estar ahí asociado. Entonces, ejemplo, colocan la C, que es de ese ADN copia o del codificante. Aquí va el número, que es el 67 en este caso, que ese es el número de la posición en donde se encuentra ese nucleótido. Acá colocan el nucleótido que cambió y el cambio que se hizo por qué letra. Si es RNA en minúscula y las iniciales de los nucleótidos afectados precedidos de la letra R, que es lo que les decía. Y es lo mismo lo que se cambia. Acuérdense, siempre las letras de los nucleótidos van en mayúscula. En el ribosomal es diferente porque pues esos son diferentes las letras. Pero en el ADN como tal, sí es siempre en mayúscula. La única que va en minúscula es la C, que pues es lo que nos está refiriendo ese ADN copia. Entonces, y cuando ya es la proteína, porque esto es en la secuencia del nucleótido, y ya cuando es la proteína colocamos la P, punto, para los aminoácidos que codifica. Acá pueden encontrar dos formas. Uno, el aminoácido que está con una sola letra, o dos, los que están y colocan las 3 letricas del aminoácido. Es decir, como acá, que es una glutamina por una válvula. O lo pueden colocar directamente en las letras. Cualquiera de las dos formas está válida. Eso cambia dependiendo de la nomenclatura, pero pues cualquiera de las dos está válida. Entonces, cada uno de los términos van a tener ciertos datos, es decir, si es una delesión, pueden colocar automáticamente el guión bajo y colocan que fue por una delesión y cuáles fueron las letras que se deletaron. Si es una inserción, colocan lo mismo en dónde se insertaron esas letras y terminaba por el ins y las letras que se insertaron. ¿Listo? Esto porque es importante y porque les explico esto. Porque ustedes muchas veces están leyendo cualquier artículo, no tiene que ser de genética, pero pues como todo tiene algo de genética, pueden encontrar algo que diga la causa fue tal y se hizo un estudio y salió tal. Entonces el objetivo es que ustedes sepan qué significa, así ustedes no lo vayan a usar en cualquier otro momento, pero es importante. ¿Listo? Las frameshift, pues ahí lo que se va a describir es en contexto de la secuencia de la proteína, indicando el aminoácido correcto o no. Pueden encontrar igual si hay codón de parada, si no hay codón de parada, si terminó o no terminó, pues ahí la nomenclatura va a cambiar. ¿Listo? ¿Dudas o preguntas? Por el momento de mutaciones. El objetivo, niños, de esta clase es que ustedes logren interpretar cualquier tipo de alteración que le encuentren, así sea en literatura. ¿Por qué? Porque ustedes van a ver, incluso actualmente, hay colegas pues, que no son genetistas, que son médicos de otras áreas y a veces se comunican conmigo o con cualquiera porque necesitan hacer una presentación de algo y no saben cómo interpretar los datos. Entonces esto es importante que lo sepan porque así sea para una presentación, una exposición o la simple lectura de un artículo, lo que les digo y lograr entenderlo, que ustedes sepan entender qué es cada cosa de estas. ¿Listo? ¿Dudas o preguntas en cuanto a mutaciones?
o todo Doctora, relativamente claro. Dime. ¿sería que nos podría repetir, por favor, cómo es la nomenclatura en cuanto al cambio nucleótido? Claro que sí. Entonces, colocamos la letra C. Siempre cuando ustedes hacen un estudio de genética, siempre les van a mostrar la letra C, a no ser de que sea ADN mitocondrial o genómico, pero la mayoría de las veces es el C. Colocan el número, que es el número de la posición en donde se encuentra, es decir, si es la 67 o es la 1030 o es la 54, cualquiera el número. Y acá en este caso cambió una timina por una guanina. Entonces, ¿qué letra cambia por cuál letra? Y ese cambio de la letra, ¿a qué se determina? Entonces, normalmente cuando ustedes tienen un reporte, les colocan, cambió en la posición 67, cambió una timina por una guanina, y el aminoácido para la proteína que quedó, entonces después dicen ustedes, quedó en la posición 16, tal aminoácido por tal aminoácido. ¿Listo? Eso es prácticamente lo que significa la parte de la nomenclatura. Hay diferentes, y eso es otra cosa, hay diferentes, ¿cómo es la palabra? Hay diferentes abreviaturas de cada uno de lo que significa. Ejemplo, para deleción colocan DEL, para inserciones colocan INS. Si es un codón de parada, va con un asterisco en la parte de arriba. Si es un friendship, es decir, coloca FS y continúa. Entonces, cada cosita de esas va a tener todo lo asociado a esa parte de ese cambio a nivel de la nomenclatura. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Igual, yo les voy a dejar una guía, que no es una guía, simplemente un artículo chiquito, no para que se lo aprendan ni nada de eso, pero sí para que lo lean y más o menos entiendan bien cómo es todo lo de la nomenclatura, ¿vale? ¿Qué significa cada una? ¿A qué está asociada cada cosa? Y tenerlos en cuenta en cuanto a eso. ¿Alguna otra duda o todo relativamente claro? Yo diría que no, profe, pero muchas gracias por pasarnos el documento. Es interesante porque pues además de la clase uno complementa. Ok, pero ¿no quedó claro o sí quedó claro más o menos por el momento? O cuando dices crees que no, es que no hay dudas. Pues que no quedó Pues claro. lo que pasa es que toca sentarse y repasarlo a fondo después de la clase. Yo me enredé un poquito en lo Ok, último, pero siento que sí entendí. vale. Listo, niños. Entonces descansamos 5 minuticos y arrancamos con el otro tema, ¿vale? Para que vayan y tomen agua o algo mientras. No sé si quieran mandar de una vez el otro link y más bien cambiamos de link porque quedan que 10 minuticos. Vale, doctora, entonces ya ahorita envío el link. Vale, perfecto. Nos vemos ahorita entonces, niños.